Buenos días, diputadas y diputados. Se abre la sesión. En este momento se da inicio al sistema electrónico de asistencia. Mientras tanto, procederemos con el desahogo de los trabajos de la 15ª sesión ordinaria del primer periodo ordinario dentro del segundo año del ejercicio constitucional. A continuación, me voy a permitir poner a consideración de la Asamblea el orden del día. Número 1, lista de presentes. Número 2, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión celebrada el día 19 de octubre del año en curso. Número 3, correspondencia. Anexo 1, página 6, inciso A recibida, inciso B enviada. Número 4, turnos de las iniciativas y demás documentos. Anexo 2, página 11. Número 5, lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen que presenta la Comisión de Salud. Número 6, presentación de iniciativas de ley, decreto o punto de acuerdo a cargo de número 1, diputado Víctor Manuel Uribe Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, quien la solicitará de urgente resolución. Número 2, diputado Miguel Alberto Vallejo Lozano, de Movimiento Ciudadano. Número 3, diputada María Isela Torres Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la solicitará de urgente resolución. Número 4, diputado Miguel Francisco Latorre Sáenz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Asuntos Generales. Número 1, diputado Pedro Torres Estrada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Número 2, diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Número 3, la diputada Nadia Xochitl Siqueiros Loera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Antes de continuar con el desahogo de la sesión y con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito a la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, nos informe el resultado del registro de asistencia del sistema electrónico. Con su permiso, diputada presidenta, le solicito a las y los diputados que no han confirmado su asistencia, que la puedan confirmar, por favor, para dar cuenta de los presentes. Diputada presidenta, le informo que se han registrado 27 diputados de los 33 que conforman este Congreso local. Gracias, secretaria. Por lo tanto, se declara la existencia del quórum para la sesión del día 24 de octubre del año 2017, instalados en el recinto oficial del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. Diputadas y diputados, con el propósito de dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, las votaciones deberán emitirse mediante el sistema del voto electrónico incorporado en cada una de las curules, de lo contrario su voto no quedará registrado. Solicito a la segunda secretaria, diputada María Antonieta Mendoza, tome la votación respecto al contenido del orden del día e informe a la presidencia el resultado de la misma. Con gusto, presidenta. Antes de llevar a cabo la indicación que tiene bien la presidencia darme a conocer, informo al Pleno que esta presidencia, con fundamento en el artículo 75, fracción 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ha autorizado las solicitudes de inasistencia presentadas por la diputada Blanca Gámez Gutiérrez. Deme un segundo, diputada, deme un segundo. Le solicito a mis compañeros legisladores, amigos de la prensa, asesores y público en general que nos acompañan, guarden el orden debido y nos permitan dar inicio a la sesión. Continúe, secretaria. Gracias, presidenta. Las solicitudes de inasistencia presentadas por la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, diputado Jesús Alberto Valenciano García, así como el retardo de la diputada Nadia Xochitl Siqueiros Loera y la inasistencia del diputado René Frías Bencomo, quienes comunicaron con la debida oportunidad a esta sesión la inasistencia de su situación en virtud de que asistirán a diferentes reuniones y representaciones del Honorable Congreso del Estado o bien en sus distritos. Procedo con la indicación de la diputada presidencia.
Compañeras y compañeros diputados, respecto del contenido del orden del día, leído por la diputada presidenta, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla, a efecto de que el mismo quede registrado de forma electrónica. En este momento se abre el sistema de voto electrónico. ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? ¿Se cierra el sistema de voto electrónico? Informa a la presidencia que se han manifestado 28 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones de los 28 diputados presentes. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el orden del día. Solicito a la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, verifique si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 19 de octubre del presente año, la cual con toda oportunidad fue distribuida entre los señores y señoras legisladores, y en caso de no haber objeción se proceda a la votación. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados, en primer término, si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 19 de octubre del año en curso, la cual se hizo de su conocimiento oportunamente. Favor de manifestarlo. Informa a la diputada presidenta que ninguno de las y los legisladores ha manifestado objeción alguna en cuanto al contenido del acta. En consecuencia de lo anterior, les pregunto, diputadas y diputados, respecto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 19 de octubre del presente año, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente. Se abre el sistema electrónico de votación. ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Se cierra el sistema electrónico de votación. Informa a la presidencia que se obtuvieron 23 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 5 votos no registrados de los 28 diputados presentes. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el acta correspondiente a la sesión del día 19 de octubre del año en curso. Y para continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la segunda secretaria, María Antonieta Mendoza Mendoza, verifique si las y los legisladores han tenido el conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado, así como los turnos de iniciativas y demás documentos recibidos. Con su permiso, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los legisladores si todos han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y documentos. Favor de expresarlo levantando la mano en señal de aprobación. Conocimiento. Gracias. Informa a la presidencia que las y los diputados han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos. Gracias, diputada secretaria. Le solicito se sirva a otorgarle el trámite respectivo a la correspondencia. Asimismo, esta presidencia ratifica los turnos de los asuntos enlistados. Continuando con el siguiente punto del orden del día, relativo a la presentación de dictámenes, se concede el uso de la palabra a la diputada Maribel Hernández Martínez para que en representación de la Comisión de Salud presente al Pleno el dictamen que ha preparado y el cual se ha dado cuenta a esta presidencia. Buenos días. Con su permiso, diputada presidenta. Honorable Congreso del Estado, la Comisión de Salud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 64, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como los artículos 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica, así como por los artículos 80 y 81 del Reglamento Interior,
de prácticas parlamentarias, ambos ordenamientos del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, somete a la consideración del Pleno este dictamen elaborado con base en los siguientes antecedentes. Con fecha del 4 de julio de 2017, la diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa mediante la cual propone exhortar atenta y respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de Salud, para instrumentar una reforma a la Ley Estatal de Salud y a las leyes locales expedidas en materia de salud, para plantear y promover una reingeniería de los acuerdos y convenios con el propósito de descentralizar los servicios de salud. La Presidencia del Honorable Congreso del Estado, con fecha 4 de julio de 2017 y en uso de las facultades que le confiere el artículo 71, fracción 13ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tuvo a bien turnar a esta Comisión de Dictamen Legislativo la iniciativa de mérito a efecto de proceder al estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. De conformidad con el artículo 75, fracción 17ª de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia autorice la dispensa de la lectura de antecedentes y de las consideraciones del documento y se inserte íntegro al diario de los debates de la sesión y pasar directamente al resolusivo. Adelante, diputada. Gracias, diputada presidenta. Acuerdo, primero, la 65ª legislatura de este honorable Congreso del Estado exhorta atenta y respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, por conducto de la Secretaría de Salud, con el fin de que se establezca una mesa de estudio de la Ley Estatal de Salud y las leyes locales expedidas para los servicios de salud, para plantear y promover una reestructuración en las estructuras administrativas, sobre todo en la designación de los directores de los organismos operadores de los servicios de salud, con el propósito de hacer las adecuaciones pertinentes que permitan tener una mejor administración, optimizando así los recursos humanos, materiales y financieros, entre otros. Segundo, se insta a la Secretaría de Salud a revisar los acuerdos y convenios para la descentralización de los servicios de salud hacia los ayuntamientos, para así convenir la presentación por parte de estos de los servicios de salubridad general concurrente y salubridad local, según las condiciones territoriales, socioeconómicas y a su capacidad administrativa y financiera. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para los efectos legales correspondientes, dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua a los 24 días del mes de octubre de 2017, así lo aprobó la Comisión de Salud en reunión con fecha de 18 de octubre de 2017. Atentamente, diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, presidenta, diputado Francisco Javier Malax Echeverría González, secretario, diputado Gabriel Ángel García Cantú, Maribel Hernández Martínez y Liliana Araceli Ibarra Rivera, vocales de esta comisión. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual solicito a la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, tome la votación e informe a esta presidencia. Gracias. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados respecto del contenido del dictamen antes leído. Favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente en la pantalla. Se abre el sistema electrónico de voto. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra el sistema electrónico de votación. Informo a la presidencia que se obtuvieron 28 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 2 votos no registrados de los 30 diputados presentes. Gracias, diputada.
Se aprueba el dictamen en los términos antes propuestos. Le solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos elabore la minuta correspondiente y la envíe a las instancias competentes. Continuando con el siguiente punto del orden del día relativo a la presentación de iniciativas, procederé a conceder el uso de la palabra a las y a los diputados que, conformidad al orden del día aprobado en su oportunidad, solicitaron la palabra. En primer término, se concede el uso de la palabra al diputado Víctor Manuel Uribe Montoya, quien la solicitará de urgente resolución. Buenos días, con su venia, diputada presidenta. Buenos días. El suscrito Víctor Manuel Uribe Montoya, en mi carácter de diputado y en representación de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 167, 169 y 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, comparezco para presentar a consideración de esta honorable Asamblea iniciativa de punto de acuerdo de urgente resolución para exhortar al Cabildo de Juárez a fin de que ejercite sus facultades para solucionar el problema de contaminación visual y de conflicto de intereses sobre este tema y que aqueja a esta entidad. Exposición de motivos. La contaminación visual es un tipo de contaminación que parte de todo aquello que afecte o perturbe la visualización de algún sitio o rompan la estética de una zona o paisaje y que puede incluso llegar a afectar la salud de los individuos o zona donde se produzca el impacto ambiental. Es un problema que nos afecta a todos. Se refiere al abuso de ciertos elementos no arquitectónicos que alteran la estética, la imagen del paisaje, tanto rural como urbano, y que generan a menudo una sobreestimulación visual agresiva, invasiva y simultánea. Se le denomina contaminación porque perturba nuestra vida diaria. Este flujo desordenado de información ocasiona que cierto daño como angustia, indiferencia, fatiga, apatía, reacciones que con el tiempo van de la mano con trastornos como la depresión. En el caso de las imágenes, es generando por el exceso de publicidad, tanto en ambientes rurales como urbanos, y se refiere al uso extremo de elementos que rompen con la estética de una zona o paisaje y que deriva en una sobreestimulación sensorial. Existe una gran cantidad de consecuencias que este tipo de contaminación crea. Entre las más destacadas podemos encontrar: puede causar dolor de cabeza, suelen ser distracciones muy peligrosas, sobre todo si vas en un vehículo, puede ocasionar estrés, crea problemas ecológicos ya que se rompe con el equilibrio de la naturaleza y los animales que huyen del lugar. Jorge Carlos Negrete, presidente de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano de México, manifestó en una entrevista que el gobierno ha hecho un muy mal trabajo en la prevención y eliminación de la contaminación visual. Aparte de romper con la estética del paisaje urbano, la contaminación visual es algo que causa estrés para los residentes por tanta estimulación visual y puede resultar en una pérdida de sueño. Opina que no está exagerando, aseguró Negrete. Explica que la falta de regulación de la publicidad exterior incluso ha provocado muertes. La contaminación visual es un tema muy poco tratado y regulado. En la ciudad se puede observar anuncios publicitarios que afectan la imagen urbana, problemática que hemos venido observando de manera cotidiana en el municipio. En la presente legislatura, hasta el día de hoy, he tenido a bien realizar cerca de 7 exhortos a las autoridades municipales de Ciudad Juárez sobre diversos temas y quiero manifestar que esta iniciativa es de suma importancia y sobre todo es fundamental para darle solución a lo expresado en el presente documento, ya que trae de fondo problemas de imagen y problemas administrativos. Se anexa a la presente iniciativa imágenes y videos de la colocación de pendones y publicidad de la empresa Don Boletón, en la cual se violenta el reglamento de entorno e imagen urbana para el municipio de Juárez, específicamente
en los artículos 22, fracción primera, donde es notorio que no armoniza con el entorno del lugar en el que se colocaron, y el artículo 23, fracción cuarta y sexta, en donde se deteriora el entorno o la imagen urbana de la zona en que se ubican y pongan en riesgo la salud o la seguridad de las personas por la poca visibilidad que tienen tanto de vehículos como de peatones. Como se puede observar en el capítulo 5 del Reglamento del Entorno e Imagen Urbanas para el municipio de Juárez, Chihuahua, establece lo siguiente. Capítulo 5, anuncios, rótulos u otras formas de publicidad. Artículo 19, para la fijación, instalación, colocación, pintado, diseño de anuncios, se requiere la licencia correspondiente. Para obtenerla, el interesado deberá, primero, presentar solicitud por escrito que contenga a. Original y copia de la solicitud con nombre y domicilio del solicitante. B. Tratándose de propiedad privada, original y copia del documento que acredite la propiedad o posesión del inmueble o lugar en que se habrá de colocar el anuncio en su caso. C. Croquis de la localización del inmueble. D. Proyecto de anuncio consistente en planos y estructuras con las especificaciones de los materiales que se vayan a emplear, características, medidas y contenidas del anuncio en su caso. 2. Certificado de seguridad por la vigencia del anuncio, firmado por el perito responsable. 3. Comprobante del pago efectuado ante la tesorería municipal. 4. Seguro contra daños a terceros hasta por el 20% del costo total del anuncio durante la vigencia de la licencia, cuando éste represente algún riesgo para las personas o sus bienes. En caso de que el solicitante no cumpla con los requisitos señalados en este artículo, se le notificará al interesado para que presente los documentos faltantes y en caso contrario se negará la licencia correspondiente. Una vez presentada la solicitud con los anexos correspondientes, la dirección emitirá la licencia dentro de un plazo de 10 días hábiles. Si dicha autoridad no da respuesta en dicho plazo, se tendrá por expedida la licencia. Los peritos responsables que firmen los proyectos, constancias y demás documentos relativos a los anuncios deberán contar con el registro expedido por la autoridad municipal, conforme a lo dispuesto por el reglamento de construcción del municipio. Artículo 21. Para efectos de control y supervisión, la dirección llevará un registro de empresas, fabricantes y arrendadoras de anuncios, así como los peritos responsables. Artículo 22. Los anuncios de identificación y publicidad deberán, 1. Presentar un aspecto que armonice con el entorno del lugar en el que va a colocarse. 2. Estar redactados en idioma español, exceptuando exclusivamente las razones sociales registradas en otro idioma. 3. Tener el nombre o razón social del establecimiento y su giro principal o el nombre y especialidad de profesionistas en su caso. 4. Estar exentos de expresiones e imágenes obscenas que contengan sexo explícito, inmoral o contrarias al orden público. 5. Ostentar en el ángulo inferior izquierdo el número de la licencia que para su instalación otorgó la dirección. 6. Colocar al interior del predio a una distancia mínima de 5 metros de los predios colindantes y no exceder la alineación de las calles. 7. Cuando un mismo inmueble exista más de un establecimiento comercial, profesional o de servicios, sus anuncios de identificación deberán estar agrupados en un solo elemento adosado y paralelo al frente del inmueble. 8. Cumplir con lo dispuesto por el reglamento de construcción del municipio. Artículo 23. Queda prohibido que los anuncios de identificación y publicidad, 1. Se peguen o pinten en el mobiliario urbano, bardas, tapiales, cercas, techos de las edificaciones, banderas, cornisas o azoteas. 2. Impidan la normal prestación de los servicios públicos, la limpieza e higiene del lugar donde se ubiquen. 3. Obstaculicen los espacios públicos y las vialidades del municipio. 4. Deterioren el entorno o la imagen urbana de la zona donde se ubiquen. 5. Al instalarse destruyan la vegetación del lugar. 6. Pongan en riesgo la salud o la seguridad de las personas. Para ser más específico en los ejemplos, se puede observar que en los videos y las imágenes anexas a la presente iniciativa, la empresa Don Boletón, promotora de espectáculos en el municipio de Juárez,
no ha acatado con las disposiciones marcadas específicamente en los artículos 22, fracción primera, y el artículo 23, fracción cuarta y fracción sexta del Reglamento de Entorno en Imagen Urbana para el municipio de Juárez, la cual el dueño de esta empresa es el señor alcalde Héctor Armando Cavada Albrides, hoy presidente municipal de esta entidad. Por este ejemplo se ha generado suspicacia del por qué no se ha trabajado en el tema de imagen municipal y contaminación visual, y por obviedad se ve que hay un conflicto de interés del funcionario en este rubro, toda vez que, conociendo el reglamento que acabamos de invocar, no se ha trabajado en lo más mínimo en este tema tan delicado para la imagen del municipio. Visto lo señalado por el reglamento y dado que la problemática subsiste en el municipio de Juárez y de igual forma se observa que la autoridad municipal tiene conflicto de interés en el tema, se solicita al Cabildo de Ciudad Juárez ejercite las atribuciones necesarias para minimizar o erradicar esta problemática de contaminación visual y de conflicto de intereses del presidente municipal en el tema que estamos tratando, y en su caso se sancione a todas las empresas que no hayan acatado el multicitado reglamento con la firme intención de dar solución definitiva al problema que aqueja esta entidad. Por lo anteriormente expuesto y con fundamentos del artículo 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Chihuahua y los artículos 167, fracciones primera, 169 y 170, me permito poner a consideración del Pleno el siguiente proyecto de urgente resolución con carácter de punto de acuerdo. Primero, se exhorte al Cabildo de Ciudad Juárez, Chihuahua, a ejercitar las atribuciones que, conforme al Reglamento de Entorno e Imagen Urbana para el municipio de Juárez, Chihuahua, le confiere para solventar la problemática con respecto a la contaminación visual del municipio. Segundo, se le solicite gire atento informe pormenorizado a esta soberanía por el Ayuntamiento de Ciudad Juárez, Chihuahua, a razón de dar la información que precisa sobre las licencias y permisos correspondientes para anuncios, rótulos u otras formas de publicidad en la entidad. El registro del cumplimiento del requisito de la empresa Don Boletón en el que se le haya otorgado la licencia correspondiente conforme al artículo 19 del Reglamento de Entorno e Imagen Urbana para el municipio de Juárez, Chihuahua, así como todas las empresas que se presuma no cumplan con lo establecido en el reglamento. El registro de empresas fabricantes y arrendadoras de anuncios, así como los peritos responsables, como le establece el artículo 21 del Reglamento de Entorno e Imagen Urbana para el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, y sobre el control y supervisión de las empresas o negocios que incumplen con la normatividad establecida por el reglamento que nos aboca, así como las sanciones aplicadas a estos. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para sus efectos de ley que haya lugar, dado en el sede del Poder Legislativo a los 24 días del mes de octubre del 2017. ¿Es cuanto, diputada presidenta? Gracias, diputado. Sí, adelante, diputado Vallejo. Sí, solo para hacer un comentario. Me parece que estamos distorsionando un poco el tema de la urgencia de los puntos de acuerdo. No le veo yo cuál es en el tema de urgencia. Yo me reconozco la inquietud del diputado, qué bueno que hay preocupación por la contaminación visual, es muy interesante, pero yo creo que también debemos de elevar un poquito el tema por lo que estamos aquí. Somos legisladores, nos decía el diputado que ha presentado más de 7 exhortos al Ayuntamiento de Juárez. Hay una obsesión muy clara sobre el presidente municipal, no sé a qué se deba esa obsesión de los exhortos reiterativos. Yo creo que hay que elevar el nivel de la función que tenemos, somos legisladores, no exhortadores. Yo veo que si dice que hay una falta de regulación en el tema, sería más interesante que nos planteara una iniciativa de ley atendiendo a las facultades del legislador y poder resolver el problema de fondo del tema de contaminación visual. Yo felicito que tenga esa preocupación en el tema de imagen urbana, pero sí creo que ya es preocupante en que en todas las sesiones haya una obsesión relacionada con el presidente municipal de Juárez. Gracias, diputado. Sí, diputado Pedro Torres, y posteriormente el diputado Uribe nuevamente.
Definitivamente, compañera. Yo coincido totalmente con Miguel, o sea, no veo la urgencia en este caso y bueno, nada más para solicitar que no sea de urgente resolución y si hay que pasarlo y que se extienda a todos los municipios, ¿no? Porque finalmente es una problemática que estamos viendo en todos los municipios, no nada más en el de Ciudad Juárez. Esa sería mi participación. Digo, aquí para comentarles y contestarles a los dos, el problema no es una falta de regulación en el área de desarrollo urbano. El problema es que el gobierno municipal no está cumpliendo con verificar que esto se siga correctamente. Segundo, el problema es el conflicto de intereses que tiene el alcalde municipal de Ciudad Juárez, que él mismo no está incumpliendo con la norma, ya que la única empresa que, por cierto, no tiene permiso de colgar pendones es la empresa del alcalde Armando Cavada. Ese es el gran problema, que el encargado de impartición de justicia en el municipio es el que no está acatando el reglamento. Por eso el exhorto lo queremos hacer de esta manera, porque el problema es el señor alcalde que piensa que el municipio es de él y que puede hacer lo que le viene en gana en el municipio. Esa es la problemática. Adelante, diputado Aguilar. Yo creo que sí hay que evitar los actos anticipados de campaña. Me parece a mí que Cavada sí puede volver a ganar la reelección, pero efectivamente esta obsesión que señala el diputado, pues es una experiencia que tenemos aquí. A mí me parece que a alguien le parece que se ve muy mal a X de Juárez y puede proponer que se quite, pero la verdad es que estos exhortos donde se utiliza el Congreso del Estado para mandar mensajes políticos en contra de la imagen del señor presidente de la ciudad más grande del Estado es incorrecto. Me parece que la debe bajar los compañeros del PAN y resignarse a pelear de a de veras a ver si le ganan o no la presidencia municipal. Gracias. Sí, nuevamente, diputado Vallejo. Sí, yo nada más referir cuando hablaba de que la falta de regulación es porque en su exposición lo mencionó textualmente, hay una falta de regulación en la materia, así lo dice y ahí está la grabación. Por eso comentaba que si hay una falta de regulación, la labor principal de este órgano es legislar, no exhortar, no somos exhortadores, somos legisladores, y si lleva más de 7 exhortos dirigidos al alcalde y esa manifestación personal de estar atacando siempre al alcalde, pues no creo que sea sano para este órgano legislativo. Yo creo que debemos de elevar un poco nuestro debate y ser objetivos en los temas. Yo estoy de acuerdo totalmente en su preocupación. Si existe una preocupación respecto al fondo de un conflicto de intereses, estoy de acuerdo que lo manifieste y se turne y se estudie. No le veo el tema de urgencia, ni le veo también la necesidad de estar tratando de atacar públicamente a un alcalde, como lo decía el diputado Aguilar, que tiene una representación tan importante en la sociedad. Yo estoy de acuerdo con usted. Si se tiene que investigar, que se analice, eso es correcto. Simplemente las formas y el mecanismo de urgencia no veo que exista. Muchas gracias. Bueno, yo creo que aquí debemos de pasar a la votación, y si tú crees que es conveniente y que nosotros permitamos que el mismo alcalde, que debe de cuidar que las normas se apliquen y él mismo las viole, pues entonces no te entiendo cuál es su trabajo como legislador, ¿verdad? Porque parece que Armando Cavada tampoco está haciendo su trabajo, ya que la única empresa que está violando el reglamento de desarrollo urbano es la empresa del alcalde. Ese es el tema que estamos tocando aquí, y parece que no lo entiendes, digo. Suficientemente discutido el tema. Vamos a someter a votación la moción que solicita el diputado Miguel Vallejo, si es que él solicita que se vaya a comisiones. Por lo tanto, le solicito a la diputada Rocío González que someta a consideración del Pleno si es de aceptarse la moción del diputado Miguel Vallejo. Por instrucciones de la presidencia, les pregunto, diputadas y diputados, quienes estén a favor de la propuesta de la moción que hace el diputado Miguel Vallejo, favor de manifestarlo, manifestando su voto de manera electrónica. Se abre el sistema electrónico de votación. Estamos votando nada más la moción del diputado Miguel Vallejo a que se vaya a comisión. ¿Quiénes estén por la afirmativa?
Quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra el sistema electrónico de votación. Se informa a la presidencia que se obtuvieron 13 votos a favor, 14 votos en contra, una abstención de los 30 diputados presentes. Por lo tanto, se continúa para de urgente u obvia resolución. Solicito a la secretaria, diputada. Sí. Ok, a ver el sistema de votación, por favor. ¿Quién es? Pero ¿cómo se desecha si Lo digo de vivos, a favor de que se vaya a comisiones. se queda empatada? Informo a la presidencia que la diputada Cristal Tovar está a favor de la propuesta, de la moción del diputado Miguel Vallejo. Entonces, informo que hay 14 votos a favor, 14 votos en contra, una abstención y un voto no registrado. En contra. Por lo tanto, se desecha la moción No. del diputado Sí. Vallejo y solicito a la primera secretaria. ¿Dijo en contra? Dije en contra. Se equivocó. Dijo en contra. Es en contra. Es el voto de calidad, diputado. Por lo tanto, solicito a la primera secretaria, Rocío González, proceda de conformidad con lo señalado en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, e informe a esta presidencia el resultado de la votación. Pregunto a las y los diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por el diputado Víctor Manuel Uribe Montoya en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución. En este momento se abre el sistema electrónico de votación. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, ya no se ríen, quienes se abstengan. Se cierra el sistema electrónico de votación. Se informa a la presidencia que se manifestaron 21 votos a favor, 7 votos en contra, 0 abstenciones y 2 votos no registrados de los 30 diputados presentes. Solicito nuevamente a la secretaria Rocío González se sirva a someter a consideración del Pleno la iniciativa presentada para darle el trámite legal que corresponda. Ahora bien, pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada, a favor de expresar su voto, presionando el botón correspondiente en su pantalla. Se abre el sistema electrónico de votación. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra el sistema electrónico de votación. Se informa a la presidencia que se obtuvieron 21 votos a favor, 7 votos en contra, 0 abstenciones, 2 votos no registrados de los 30 diputados presentes. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos y le solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos elabore la minuta correspondiente y la envíe en las instancias competentes. Continuando con el siguiente turno en tribuna, tiene el uso de la palabra el diputado Miguel Alberto Vallejo Lozano. Diputado Vallejo. Diputado Vallejo.
Con su permiso, Presidenta. Adelante, diputado. La propuesta que se presenta hoy es acudir aquí con las facultades que confiere el artículo 64, fracción primera, 68, fracción primera y 77 de la Constitución Política del Estado, así como de la Ley Orgánica del Estado, con la finalidad de presentar un decreto para modificar el decreto 350 relativo a una autorización de crédito que se le autorizó al municipio de Mioqui. Por tal motivo le solicito a esta presidencia me permita hacer un resumen y dirigirme solamente al contenido del decreto. Adelante, diputado. La modificación que se plantea es la misma, es similar a lo que ya aprobamos en este Congreso, modificando también otro decreto como el de Ahumada. Es relativo a un crédito simple que solicitan estos municipios y que ya fue aprobado en este Congreso. Sin embargo, por criterios técnicos de la Secretaría de Hacienda, en conjunto con Banobras, se solicita que se plasme en el cuerpo del decreto el hecho de cómo fue votado, es decir, con más de 2/3 partes, que ya fue votado de esa manera en este Congreso, pero no se estableció en el cuerpo del decreto. Esta Secretaría lo pide como un requisito, así también que se plasme lo que es la capacidad de pago que tiene. No lo acepta que sea en la exposición, sino solicita que sea incorporado en el cuerpo del decreto. Es por eso que se solicita la modificación para quedar de la siguiente manera. El presente decreto fue otorgado previo análisis de la capacidad de pago del municipio, inciso B, del destino que éste dará a los recursos que obtenga con motivo de la disposición del financiamiento que contrate con sustento en la presente autorización, y C, la garantía y o fuente de pago que se constituirá con la afectación irrevocable de un porcentaje suficiente del derecho a recibir y los ingresos que deriven de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan al municipio del Fondo General de Participaciones y o del Fondo de Fomento Municipal en términos de lo que dispone la Ley de Coordinación Fiscal, estableciendo un párrafo segundo en el artículo transitorio que establece para los efectos de la inscripción en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de entidades federativas y municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y o en los registros que corresponden los términos de las disposiciones aplicables, se hace constar que el presente decreto fue autorizado por lo menos el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la 65ª Legislatura Constitucional. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en la fracción octava del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta es la modificación que se plantea, y estableciendo en el artículo transitorio único el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de decretos en los términos en que deba publicarse. Es todo, Presidente. Gracias, diputado. A continuación se concede la palabra a la diputada María Isela Torres Hernández. Ay, 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 ¿qué tal, si no fueran por estos momentos y por los días de pago? Muy divertido. Honorable Congreso del Estado, presente. La suscrita en mi carácter de diputada de la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 169 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, comparezco ante esta honorable representación popular para presentar iniciativa con carácter de punto de acuerdo a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Educación, tenor de la siguiente exposición de motivos. La educación media, superior y superior es una de las herramientas más importantes en la vida de una persona, pues con ella las posibilidades de una vida con calidad aumentan. Sin embargo, el esquema social actual no permite que todos los ciudadanos accedan a tal nivel educativo.
Es el caso en nuestro estado, en donde la educación media, superior y superior se encuentra fuera del alcance de los ciudadanos que viven en pobreza. Sabemos que la educación en todas sus etapas es de suma importancia para abatir los índices de pobreza. Es la base del crecimiento de la sociedad, pues con ella se generan ciudadanos productivos, generadores de ingresos, que a su vez activan la economía. La educación prepara profesionistas, los que al generar ingresos y pagar sus impuestos sostienen la economía de la nación. Estadísticas realizadas por la sociedad civil colocan a la máxima casa de estudios superiores del Estado como la universidad pública más cara del país, con un promedio de 5,800 pesos de inscripción en las carreras de licenciatura e ingeniería, cantidad que se consideran exorbitantes, pues comparada con la Universidad Nacional Autónoma de México, que no cobra inscripción, sino una cuota reglamentaria anual de 0.20 centavos. Nos arroja una diferencia abismal entre las cantidades. Aunado a lo anterior, el Colegio de Bachilleres aumentó en un 15% la cuota de inscripción en el semestre actual. Es decir, los padres de familia pagaron alrededor de 2,000 pesos. Esto afectó a sus más de 45,000 alumnos que en los 28 planteles que operan en la entidad. El salario diario promedio en nuestro estado, según estadísticas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, es de 269 pesos con 62 centavos, por lo que si un padre o madre de familia tiene que pagar la cantidad promedio de 5,800 pesos de inscripción semestral de educación superior, tendría que ahorrar su salario diario íntegro durante 21 días. Tratándose la educación media superior, el padre de familia tendría que ahorrar su salario diario íntegro durante 7 días, lo cual es imposible, pues hay que tener en cuenta los gastos familiares cotidianos, además de la educación de diversos hijos, y con esto, en el supuesto que el padre de familia tuviera un salario integrado antes referido. Sabemos que el tema de la educación media superior y superior en nuestro estado es uno de los más utilizados en las campañas políticas. Esto con aras de mejorar la situación actual de los estudiantes y sobre todo de los padres de familia que sacrifican muchas comodidades y hasta necesidades básicas. Sin embargo, algunos políticos utilizan los sueños de los jóvenes y las ilusiones de los padres para hacer promesas que no pueden cumplir, engañándolos de manera descarada para obtener sus votos y después echar a olvidar sus promesas. El año pasado fuimos testigos de las promesas de campaña de la entonces candidata a la gobernatura del estado y actual gobernador Javier Corral Jurado, quien afirmaba educación pública gratuita en su administración a los jóvenes chihuahuenses, asegurando que era una gestión viable, a pesar de que el recién electo rector de la máxima casa de estudios del estado refirió que era una promesa imposible de cumplir, pues no se contaba con un sistema económico que pudiera soportar la carga de una educación superior totalmente gratuita. El candidato a gobernador en aquel entonces continuó con su promesa. ¿Cómo olvidar aquella frase emblemática del actual secretario de Educación, recién asumido a su cargo, al cuestionarle la prensa sobre este tema, donde manifiesta, son promesas del corazón, haciendo referencia a la engañosa promesa? Actualmente, a un año de su gobierno, Javier Corral Jurado no ha implementado un sistema económico que asegure cumplir con sus promesas de campaña, pues se sigue cobrando inscripciones en la educación básica, así como en los colegios de bachilleres, como en las universidades públicas del estado y en cantidades exageradas. Nuestro estado siempre se ha caracterizado por su gente que cuenta con espíritu de superación personal, ya que contamos con un elevado número de matrículas a nivel de educación media, superior y superior. A la fecha, cuenta con un matriculado de 149,637 alumnos a nivel medio superior y 129,139 alumnos a nivel superior. Para el ciclo escolar 2016-2017,
estadística realizada por el Sistema Nacional de Información Estadística Educativa. Es por eso que es necesario la intervención pública a través de los entes competentes con el objeto de generar políticas públicas destinadas a mejorar la calidad educativa del Estado. Esto incluye un descenso en los costos que se pagan por inscripción en las instituciones educativas de nivel medio superior y superior. Y si bien es cierto que debe haber un control en la calidad de profesionistas, los costos elevados no deben de ser utilizados como filtro, ya que estaríamos en presencia de un acto de segregación de la población cuyo ingreso no le permita acceder a la educación. Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a consideración del Pleno el siguiente proyecto con carácter de acuerdo. Único, la 65ª Legislatura del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Educación con el fin de que gestione la colaboración de las universidades públicas, así como la de los planteles de educación media superior, para que éstas, con apoyo a la economía familiar, tengan a bien disminuir los costos de las inscripciones por semestre de los estudiantes, así como también solicitar la creación de políticas públicas encaminadas al apoyo de los estudiantes de educación media superior y superior en el Estado. Económico, una vez aprobado que sea, túrnese la Secretaría para que se elabore la minuta de ley en los términos en que deba publicarse. Dado en el Salón del Pleno del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 24 días del mes de octubre del 2017, atentamente, diputada Marisela Torres Hernández, y no es de urgente resolución, diputada. Gracias, diputada. Sí, adelante, diputada. Quisiera solicitarle a la diputada Marisela Torres Hernández si nos permite al Grupo Parlamentario de Nueva Alianza adherirnos a su iniciativa. Gracias. Finalmente tiene el uso de la palabra. palabra. Si me permite. Sí, adelante, diputado. También solicitarle a la diputada Isela Torres si nos permite a nombre del Grupo Parlamentario sumarnos a su iniciativa. Sí, lo acepta. Okay. Finalmente tiene el uso de la palabra el diputado Miguel Francisco Latorre Sáenz. Con su permiso, señora presidenta. Adelante, diputado. Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, el suscrito Miguel Francisco Latorre Sáenz, en mi carácter de diputado a la 65ª Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, 64, fracciones 1 y 2, y 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como 167, fracción primera y 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la misma entidad, acudo ante este alto cuerpo colegiado para someter a consideración del Pleno la siguiente iniciativa con carácter de decreto, a fin de derogar el artículo 843 y reformar el 845, ambos del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, lo anterior con base en la siguiente exposición de motivos. Si se analiza el marco jurídico nacional y estatal, atendiendo exclusivamente a los propósitos que persiguen los diversos ordenamientos y cuerpos legales que lo integran, podemos afirmar que, en su origen, estos fueron creados para perseguir finalidades justas y su elaboración en todo momento buscó la necesidad de tutelar y garantizar los derechos fundamentales de las personas. Sin embargo, una característica de la legislación es su naturaleza dinámica que permite ir adecuando la normatividad a las circunstancias y situaciones que imperan en un determinado tiempo y lugar. De lo antes señalado, es que surge la exigencia de modificar los artículos enunciados en el proemio de este documento, ya que su redacción no corresponde a la concepción actual de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el Estado de Chihuahua. Específicamente, el Código Administrativo del Estado de Chihuahua contiene un título séptimo, el que a su vez incluye un capítulo primero que se denomina de las obligaciones y derechos en materia educativa de quienes ejercen la patria potestad, tutela o representación de menores.
donde se encuentra el artículo 843, que a la letra dice: es causa de excepción para liberar a los que ejercen la patria potestad de la obligación que les impone este capítulo, la no existencia de instituciones especiales de educación cuando se trate de niños atípicos. Del contenido del numeral antes transcrito se deben hacer algunas precisiones, empezando por el término niños atípicos, que resulta a todas luces discriminatorio para referirse a quienes tienen algún tipo de discapacidad, ya que actualmente un postulado inexorable para lograr la no discriminación consiste en utilizar los vocablos técnicos que aludan de manera incluyente a todos los sectores y grupos de la población. Lo anterior tiene sustento en la terminología usada por la propia Constitución General, así como en diversos tratados y convenciones de derechos humanos, por lo que es necesario desterrar cualquier vestigio del lenguaje discriminatorio de nuestra legislación y sustituirlo por aquel que resulte inclusivo y preciso, que en este caso sería niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Se debe agregar que en el momento histórico que fue creado el artículo a que se ha venido haciendo referencia, probablemente se incluyó dicha excepción por no existir instituciones de educación especial o ser insuficientes. No obstante, es cierto que a la fecha este tipo de centros educativos son una realidad para todas las niñas, niños y adolescentes que tienen requerimientos pedagógicos específicos. Sin embargo, debemos diferenciar las obligaciones y facultades de quienes ejercen la patria potestad, tutela y guardia y custodia con las del Estado en materia educativa, ya que la propuesta de derogar el artículo 843, si bien tiene como finalidad eliminar un segmento normativo discriminatorio que limita el derecho de las niñas, niños y adolescentes con algún tipo de discapacidad a gozar de la educación acorde a sus requerimientos, es un hecho que el deber de las madres, padres, tutores, tutrices y demás representantes de personas menores de edad de garantizar su asistencia a instituciones educativas de nivel primaria y secundaria, o en su caso, a centros de educación especial, permanece intocado. Lo que se pretende dejar plenamente establecido es que será el Estado quien velará por la disponibilidad y acceso, en todo caso, a dichas instituciones educativas que colmen con los requerimientos especiales para este sector de la niñez. Es así que el deber de quienes tienen la obligación legal de hacerse cargo de una persona menor de edad, con discapacidad o no, no será siempre procurar que ésta asista a recibir la educación primaria, secundaria o especial, según sea el caso, sin excepción alguna. No obstante, el Estado está obligado a proveer que estos centros educativos a la población a fin de garantizar el derecho humano a la educación. Mención aparte merece el que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, por tratarse de un grupo vulnerable, forman parte de un régimen específico que tutela sus derechos, el cual se contiene en ordenamientos legales estatales, nacionales e internacionales. Al efecto, el artículo 845 del Código en comento a la fecha dispone: quienes protegen a sus hogares a niños huérfanos o desamparados están obligados a procurar su asistencia a una escuela primaria hasta terminar sus estudios. Sin embargo, un elemento de la modificación que se propone consiste en introducir que además de la primaria, el deber se extienda a la secundaria en atención a las reformas en materia educativa que a la fecha alcanzan este nivel dentro de la obligatoriedad. Da sustento a lo establecido en el párrafo próximo anterior, lo dispuesto por la Ley Estatal de Educación en su artículo 131, que señala las obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o tutela, específicamente en su fracción primera, que reza: garantizar que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad reciban la educación preescolar, primaria y secundaria, procurando que accedan a la educación media superior y a la educación media y superior. Asimismo, se estima que acotar la obligación aludida en el párrafo que antecede a este a quienes protegen en sus hogares a niños huérfanos o desamparados resulta impreciso, ya que este deber corresponde a quienes tengan legalmente a su cargo a cualquier persona menor de edad sin distinción alguna. Ahora bien, retomando lo relativo a las obligaciones del Estado en materia de educación especial, se tiene que el artículo 770 del propio Código Administrativo dice: la educación especial tiene por objeto atender a los niños atípicos en sus diferentes órdenes, aspirando a incorporarles a la sociedad como elementos readaptados y útiles. Segmento normativo al que se le hace la crítica de poseer una redacción enormemente discriminatoria,
no solo terminológica, sino conceptual. Por otro lado, el numeral 771 del mismo ordenamiento señala: el Estado organizará escuelas de educación especial para atender a los niños atípicos y menores delincuentes, las cuales contarán con el personal especializado que requieran. Disposición que deja en evidencia el deber inexorable del Estado de establecer este tipo de centros educativos. En ese mismo orden de ideas, la Ley Estatal de Educación, en su artículo 56, señala las acciones que se llevarán a cabo en el ámbito de sus respectivas competencias las autoridades educativas, destacando lo previsto en la fracción quinta, que consagra: garantizar el derecho a la educación y la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en los niveles de educación básica y media superior, desarrollando medidas que eviten su discriminación y favorezcan las condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas. Las instituciones educativas deberán contar con los apoyos didácticos, materiales y técnicos para que niñas, niños y adolescentes con discapacidad puedan acceder y ejercer en igualdad de condiciones a los demás el derecho a la educación. Igualmente se deberá contar con personal especializado de apoyo al docente frente a grupo. De igual manera, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, en el tercer párrafo de su artículo 63, señala que cuando posean cualidades intelectuales especiales, refiriéndose a las personas menores de edad cuyas prerrogativas tutela este ordenamiento, la educación deberá ser acorde a sus capacidades y aptitudes. Por lo tanto, la redacción que se propone para el numeral 845 del Código Administrativo para esta entidad, además de establecer claramente que si no existieran instituciones de educación especial, será el Estado quien deberá proveerlas, en cumplimiento a las disposiciones supracitadas. Se introduce que, en su caso, realizará los ajustes razonables a que se refiere la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua. Es menester señalar que por el término ajustes razonables y de conformidad a la fracción cuarta del artículo 7º del ordenamiento próximo anterior aludido, se entiende las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular para garantizar a niñas, niños y adolescentes con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. En virtud de los argumentos que han quedado vertidos en este documento y por tratarse de una medida legislativa tendiente a garantizar el derecho a la educación en igualdad de condiciones a las niñas, niños y adolescentes, especialmente quienes tienen alguna discapacidad, así como en un afán de adecuar el marco normativo del Estado de Chihuahua a las circunstancias y necesidades de la sociedad actual, en un esquema que garantice los derechos humanos de todas las personas, siempre desde la óptica del respeto, la inclusión y la pluralidad que surge esta iniciativa. En mérito de lo antes señalado, me permito presentar a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto con carácter de decreto. Artículo único. Se reforma el artículo 845 y se deroga el artículo 843, ambos del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, para quedar redactados de la siguiente manera. Artículo 843 se deroga. Artículo 845. Quienes ejerzan la patria potestad, tutela, así como la guardia y custodia de niñas, niños y adolescentes, garantizarán su asistencia a las instituciones de educación preescolar, primaria y secundaria hasta terminar dichos estudios. Si no existieran instituciones de educación especial, el Estado, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Estatal de Educación y por este ordenamiento, deberá proveer el establecimiento de este tipo de centros educativos o, en su caso, realizar los ajustes razonables a que se refiere a la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, a fin de garantizar el goce y ejercicio en igualdad de condiciones del derecho humano a la educación. Transitorios. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Económico. Aprobado que sea túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto. Dado en el Salón de Sesiones del Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 24 días del mes de octubre del año 2017. Atentamente, diputado Miguel Francisco Latorre Sáenz. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, diputado. Esta presidencia recibe las iniciativas antes leídas. Presidenta. Y se les dará el trámite. Sí, adelante, diputada. Solicitarle al diputado Latorre si nos permite adherirnos a la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Claro que sí. Gracias. Sí, lo acepta, diputado. Ok. Bueno, esta presidencia recibe las iniciativas antes leídas y se les dará el trámite correspondiente.
También la diputada A nombre del grupo. Antonieta Mendoza a nombre del grupo Nueva Alianza se adhiere. ¿Lo acepta, diputado? Ok. Sí, en los términos. Sí, adelante, diputada. Si nos permite Leticia adherirnos Ortega. a su iniciativa, diputado. Sí. Muchas gracias. Bueno, ok. Para continuar con el desahogo del orden del día relativo a la participación de punto de acuerdo de punto de asuntos generales, procederé a conceder el uso de la palabra a las y a los diputados de conformidad al orden del día aprobado en su oportunidad. En primer término, se concede el uso de la palabra al diputado Pedro Torres Estrada. Gracias, presidenta. Adelante. Honorable Congreso del Estado, en momentos en que México necesita la mayor certeza institucional y democrática para enfrentar la elección de 2018, quizás la más importante de nuestra historia contemporánea, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, manda un duro mensaje de intolerancia que evidencia la corrupción y los errores del régimen de su círculo más cercano en el gobierno. La reciente destitución del titular de la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo, es una muestra que desde el gobierno federal se cocina ya el fraude electoral del 2018 y para ello necesita instituciones débiles dirigidas por funcionarios manipulables. Las sucesivas reformas políticas que ha sufrido el país para dar transparencia y certeza a las costosas elecciones, para ciudadanizar los órganos electorales y para sancionar los desvíos cometidos por los actores políticos, partidos, candidatos, gobiernos y particulares, tal parece que aún no son suficientes para lograr la tan ansiada transición a la democracia. Peor aún, parece haber un retroceso en el actual del actual régimen, que vuelve a mostrar la cola del dinosaurio. El presidente Peña Nieto deja en claro que el sello de su gobierno es aplastar a adversarios y opositores. ¿De qué otra forma se puede interpretar la injustificada destitución del titular de la FEPADE? Las razones de su destitución son muy claras. El fiscal inició una investigación que involucra al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, luego de haber sido señalado por la autoridad judicial brasileña de haber recibido sobornos en el 2012, cuando Lozoya era encargado del área internacional en el equipo de campaña del entonces candidato Enrique Peña Nieto, por la cantidad de $10 millones de la empresa Odebrecht. Todo ello bajo fuertes sospechas de financiamiento ilegal a la campaña del hoy mandatario. Es por todos conocido que la FEPADE no solo investigaba el caso de Odebrecht, sino otros episodios sensibles, como el ex del gobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques, en nuestro estado, acusado de retener parte del salario de los trabajadores del gobierno del estado para ser entregado a su partido político, el Partido Revolucionario Institucional. Asimismo, se trabajaba en un expediente la relación de la empresa española OHL con posibles delitos electorales. Ya en noviembre del 2015 se abrió una averiguación previa en contra del doctor Santiago Nieto, luego de que éste solicitara una orden de aprehensión en contra del subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Arturo Escobar, por delitos electorales. La destitución de Santiago Nieto Castillo es un atentado a la democracia, un golpe contra las elecciones del 2018. Es obvio que la destitución de Santiago Nieto Castillo es una afrenta contra todos los mexicanos. Esta destitución es improcedente e inaceptable. México no tiene procurador. Elías Beltrán no debe atribuirse la capacidad de destituir a nadie porque es un simple interino sin ninguna facultad para cometer semejante golpe a la democracia. La destitución de Santiago Nieto es un clavo más en el ataúd del PRI, que se niega a terminar con el nombramiento del fiscal anticorrupción y a concluir la reforma constitucional para lograr una fiscalía general verdaderamente autónoma e independiente. Peña Nieto está cometiendo un golpe a la legalidad, una maniobra sucia que pretende conservar el status quo del PRI para acudir a la cita con las urnas el próximo año. Pero eso es imposible. No hay frente que salve al PRI de la derrota, de la caída al vacío en las próximas elecciones. No hay fuerza capaz que logre remontar los bajos índices de aceptación hacia la deteriorada imagen del actual presidente de la República. Tal vez por eso, desde la presidencia de la República, maquinan el fraude electoral de 2018 con un FEPADE a modo.
La remoción se suma a una lista de acciones que han venido vulnerando a las instituciones de procuración e impartición de justicia y cuyo funcionamiento queda comprometido de cara a las elecciones del 2018. Hoy queremos expresar nuestra preocupación ante la vulneración de las capacidades institucionales y principios democráticos. Exigimos al titular del Poder Ejecutivo Federal una explicación clara sobre los motivos del despido del doctor Santiago Nieto Castillo. Y a los integrantes del Senado, quienes votaron por la designación de este funcionario, se pronuncien sobre el caso y utilicen su facultad de objetar la remoción antes del vencimiento del plazo que para ello marca la ley. Hoy más que nunca, se hace necesario cerrar filas en la defensa del voto. Ojalá esta vez ni las instituciones electorales a modo logren burlar la voluntad popular. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, diputado. Enseguida tiene el uso de la palabra la diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez. Gracias, presidenta. No hay duda que cada uno con sus preocupaciones, ¿no? El día de ayer se celebró el Día del Médico en México, con el objeto de reconocer a aquellos que portando una bata blanca velan no solo por preservar la salud de las personas en lo individual, sino además en el ámbito familiar y social. Celebramos en nuestro país desde los años 30 del siglo pasado el Día del Médico. Así que cada 23 de octubre hacemos referencia a la vocación de servicio, a la sensibilidad y disposición de aquellos que, practicando la más loable de las profesiones, entregan de forma permanente y sin tregua a restaurar la salud y a salvar la vida de millones de mexicanos a lo largo y ancho del territorio nacional. Fue durante una convención de sindicatos de México, de médicos confederados en la República, llevado a cabo en Cuernavaca, Morelos, en 1937, donde se tomó la decisión de celebrar en esta fecha, propuesta que fue secundada por todas las demás organizaciones médicas del país, y se instituye precisamente el día 23 de octubre, porque ese día, pero del año 1833, se inauguró el establecimiento de ciencias médicas, que era uno de los 6 colegios de enseñanza superior en los que estaba dividido la Dirección de Instrucción Pública, órgano creado por el doctor Valentín Gómez Farías para sustituir a la Real y Pontificia Universidad de México, siendo esto parte de la primera reforma liberal y parteaguas en la educación médica del país. A lo largo de la historia podemos encontrar retos a los que el médico se ha enfrentado de forma valiente y decidida. Epidemias y desastres naturales como los ocurridos recientemente en nuestro país, donde pudimos ser testigos del coraje y fortaleza del espíritu de aquellos que, sin importar las circunstancias, continuaron del lado del paciente que se encontraba anestesiado en la mesa de operaciones, o decir aquellos galenos que luego de haber luchado con gran valor sin obtener resultados favorables, brindan su apoyo y palabra de consuelo para los que han perdido a un ser querido. Por eso, aquí y ahora es cuando esta profesión enfrenta desafíos parecidos a los de antaño, desafíos tanto sociales como políticos y económicos, y lamentablemente de inseguridad. Ya no es solo la preocupación por la salud del enfermo, sino por la integridad personal. No es únicamente la forma de ganar de forma honrada el sustento familiar, ahora también es procurar el pago en muchas ocasiones de extorsiones y derecho de piso en las organizaciones criminales. Aunque las salas de urgencia están más llenas por las víctimas de la violencia y los enfrentamientos son cada vez más y frecuentes, y a pesar de los insuficientes y pequeños que han quedado las instituciones de salud para las necesidades de las chihuahuenses, podemos ser testigos que cumplen al pie de la letra aquel juramento que hicieron todos los médicos, citando a Hipócrates, de consagrar su vida al servicio de la humanidad. Todo esto provoca en mí la inquietud de que no solamente hagamos de esta fecha para recordar la noble actividad médica,
sino también para reflexionar a fondo todo lo que está pasando en nuestro estado, principalmente en la Sierra de Chihuahua, situación en la que al principio afectaba directamente el desempeño personal de los servicios de salud, pero hoy en día enfrenta en gran medida la prestación de servicios en todo el estado. Es evidente que la situación de inseguridad en el estado de Chihuahua es alarmante, pero hay una población especial más vulnerable y son aquellos médicos que terminando su formación se encuentran en zonas rurales realizando su servicio social y pasantías tanto de medicina general como de especialidad, y más aún las mujeres alejadas de su familia que van y cumplen con esta tarea. Y se han reportado un sinfín de amenazas o agresiones verbales y psicológicas. En múltiples ocasiones hemos sabido de médicos que son secuestrados por delincuentes para ser llevados a atender a algún herido víctima de enfrentamientos del crimen organizado, siendo incluso amenazados de muerte si no le salvan la vida a dicha persona. La pregunta es obligada: ¿cómo podemos esperar que cumplan adecuadamente con su labor en la salud si no podemos proporcionarles condiciones básicas en materia de seguridad? Y no hablemos de la insuficiencia del equipo y material de estos centros de trabajo. En este mismo sentido, reconocemos la labor de las instituciones educativas de nivel medio superior, que en todo momento han puesto de manifiesto su interés para salvaguardar la integridad de sus alumnos, que en muchas ocasiones son tratados como propiedad de las autoridades en materia de salud, olvidándose que se encuentran en un proceso educativo bajo la tutela del Estado y sus actores. Lo he dicho en reiteradas ocasiones, debemos atender verdaderamente problemáticas y necesidades porque lamentablemente estamos pasando. Dedicarnos de lleno a los 3 pilares sociales que ahorita no tenemos: la salud, la educación y la seguridad de los chihuahuenses. El Día del Médico, por supuesto que debemos de celebrarlo, pero como autoridades estamos obligados a la reflexión y análisis de todo lo anteriormente planteado para mejorar las condiciones de los médicos en el estado. Hagamos más por quienes trabajan día a día, por lo más valioso que tenemos, nuestra salud. Feliz Día del Médico a las y a los encargados de la conservación de la salud, de la curación de las enfermedades y de preservar nuestra vida. Gracias. Gracias, diputada. Por último, se concede la palabra a la diputada Nadia Xochitl Siqueiros Loera. Gracias, buenas tardes. Honorable Congreso del Estado de Chihuahua. Posicionamiento de la diputada Nadia Xochitl Siqueiros Loera con respecto a la reciente aprobación del impuesto especial sobre producción y servicios en la Ley de Ingresos de la Federación 2018. La suscrita en mi carácter de diputada de la 65ª legislatura del Congreso del Estado e integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, acudo ante esta elevada asamblea a fin de presentar un posicionamiento respecto a la reciente aprobación del impuesto especial sobre producción y servicio IEPS en la Ley de Ingresos de la Federación 2018. Al tiempo solicitamos la inclusión íntegra del acta correspondiente a esta sesión del documento que se entrega en este acto. El jueves 18 de octubre, la semana pasada, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó en lo general el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, con una recaudación de 5.279.667 millones de pesos, estableciendo así los ingresos que la Federación tendría este año 2018, donde se fijó una cuota para el IEPS igual a la del 2017, cuyo valor es para la gasolina magna de 3.64 pesos por litro, la premium
de 4 pesos con 30 centavos el litro y el diésel en 4.73 pesos por litro y combustibles no fósiles en 3.64 pesos por litro, por lo que si bien es cierto, este impuesto no aumentó, manteniendo un valor estable con respecto a su valor de este año, la no modificación de este impuesto posicionó como la principal demanda del bloque opositor conformado por los grupos parlamentarios Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Morena, que era el de disminuir en un 50% el impuesto especial sobre producción y servicio, impuesto que a pesar de las constantes demandas de los ciudadanos y las innumerables iniciativas presentadas para la disminución de este impuesto, no ha sufrido algún cambio en el valor de cobro que éste tiene, sino que este año se pretende no solo cobrar a los combustibles automotrices de origen fósil, sino que además se incluyó dentro de la denominación de este impuesto un nuevo combustible alternativo, el etanol, para uso automotriz, manteniendo así la economía familiar mexicana asfixiada por el alto costo de estos impuestos. Con la reforma energética presentada por el flamante Ejecutivo Federal y aprobada por el Congreso de la Unión, se planteaba un panorama más competitivo y atractivo para los inversionistas extranjeros con la liberación de los precios de los combustibles en el mercado mexicano y acabando además con el monopolio que tenía el gobierno federal a través de Pemex sobre la distribución y venta de combustibles, así como el establecimiento de los precios mínimos y máximos por litro de combustible, dejando ahora el fluctuante mercado internacional fije los precios tanto de gasolinas como de diésel. A pesar de esta liberación de precios y que la Secretaría de Hacienda ya no fijaría los mínimos y máximos, este no sufrió un descenso en su precio, ya que tiene adherido el cobro de este impuesto, el IEPS. Tuvimos como resultado el de tener uno de los combustibles más caros a nivel internacional. Si comparamos el salario mínimo diario de la familia mexicana con el precio pagado por el litro de la gasolina. Un estudio de la Cámara de Diputados demostró que el costo de la gasolina representa el 3.4 de los ingresos anuales de un mexicano. Esto es mayor a lo que representan los ingresos de 9 países, incluidos España, con el 0.90%, Reino Unido 1.82%, Brasil 1.28%. En una base de datos realizada por el Bloomberg de precios de gasolinas en 61 países, México ocupa el segundo lugar del porcentaje con el 3.38%, que representa el costo del combustible en los ingresos anuales de los usuarios. De acuerdo con otra investigación realizada por el Huffington Post, en el que se comparan los precios de la gasolina a escala global con los salarios mínimos de cada país, México destaca junto con la India como uno de los países con la población de economía más grande, donde toma más días de trabajo el llenar un tanque de gasolina de 40 litros, equivalente a un auto compacto. Los datos que arrojan en México se requieren 8.25 días de trabajo con una jornada laboral de 8 horas remuneradas con un salario mínimo para poder llenar uno de estos tanques. En países pobres como Mozambique necesitan 7 días, en Afganistán 7.44, Kenia 7.17, Nicaragua 6 días o El Salvador 5.85 días de trabajo para obtener este mismo resultado. Un dato que contrasta frente a países como Estados Unidos, que representa el 0.46 días trabajados, donde apenas requieren medio día de trabajo para llenar un mismo tanque, que ocuparía más de una semana laboral en México. De este modo, México ocupa uno de los peores lugares en la relación entre el salario mínimo y precio de la gasolina, sobre todo tomando en cuenta el tamaño de su población y economía. Un caso solo equiparable al caso de India, que ocupa un lugar 13º del ranking
al requerir 16.93 días de trabajo para llenar un tanque. Sumando los altos costos por impuestos, hay un factor que se tiene que tomar en consideración a la hora de fijar los precios nacionales del combustible, y estos son los métodos de distribución tan obsoletos y caros que se emplean en el país para llegar el combustible a su destino por medio de pipas, lo cual representa un alto costo en el transporte a diferencia de otros métodos más baratos usados en lugares como Estados Unidos y Canadá, por el método que estos utilizan a través del gasoducto, lo cual les abarata más los precios. En mi papel como legisladora y siendo respaldada por mi partido, tanto a nivel local como federal, desde el inicio de esta legislatura he sido una férrea defensora y promotora de la disminución de este impuesto sobre los combustibles fósiles con el único fin de beneficiar a la economía familiar mexicana, especialmente la de los chihuahuenses. Entre las acciones que he emprendido son desde diciembre del año pasado, 2016, donde presenté un punto de acuerdo respaldada por mi grupo parlamentario de Acción Nacional a la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión para que realizara un análisis exhaustivo de la carga fiscal impuesta a los combustibles de origen fósil e implemente las reformas legislativas necesarias que fortalezcan la competitividad de este sector y mejoren sus condiciones tributarias, estableciendo, entre otras, una medida precautoria y fijar el 50% menor al impuesto especial sobre producción y servicio que se aplica a las gasolinas y al diésel. En enero, dándole seguimiento, se presentó de nuevo otra iniciativa con carácter de punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que dictamine en sentido favorable las iniciativas con carácter de decreto que reforman diversas disposiciones a la Ley de Impuestos sobre Producción y Servicio, que pretende la reducción de este impuesto aplicado a las gasolinas, suscritas por diputados del Grupo Parlamentario de los Partidos Acción Nacional, así como la Comisión Permanente del Congreso de la Unión tenga bien convocar un periodo extraordinario a efecto de que se sometiera al Pleno el dictamen relativo a las iniciativas antes mencionadas. Ante la nula respuesta por parte de las autoridades, el 13 de junio se presenta nuevamente otro exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de que considere suprimir esta cuota a los combustibles fósiles por concepto de IEPS, así como al Congreso de la Unión para que derogue el inciso D del artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Servicios. A raíz de la liberación de los precios de las gasolinas a inicio de este año, se presentaron una serie de manifestaciones que paralizaron todo el país, especialmente Chihuahua, y ante la inconformidad de la sociedad chihuahuense, de la cual soy digna representante, tomé cartas en el asunto junto con algunos compañeros de mi bancada. Y representando al Estado tuvimos una serie de reuniones con los legisladores federales, donde buscamos mediante el diálogo una mejor manera de lograr una mejor situación, resaltando que fuimos los primeros legisladores locales en buscar una solución directamente en el Congreso de la Unión. En marzo de este año, junto con jóvenes militantes de Partido Acción Nacional, me di a la tarea de recolectar firmas y el volanteo, mismas que se unieron 120,000 firmas ciudadanas entregadas por el Partido Acción Nacional, por los diputados federales, y que respalden nuestra propuesta de bajar un 50% al IEPS. Dichos posicionamientos presentados y firmas, junto con otras 26 iniciativas por distintos diputados, senadores y congresos locales, todos de oposición al partido actualmente frente al Ejecutivo Federal, fueron desechadas por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados de la 63ª legislatura del Congreso de la Unión. Un día antes de la votación del dictamen para la aprobación del proyecto de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018. Una decisión que fue tomada por la mayoría de los diputados del Partido Revolucionario Institucional junto con sus cómplices
sus aliados políticos, el Verde Ecologista, Nueva Alianza y Encuentro Social, buscando solamente el beneficiarse con los recursos públicos de la Federación. Sigo manteniendo una postura firme e igual a la que tenía al inicio de mi legislatura, en la cual se quiere ver beneficiar la economía nacional, que debe mantenerse un IEPS bajo, lo cual representa un abanico de oportunidades para los inversionistas extranjeros y locales, que atraídos por una facilidad en la cuestión de un pago menor de impuestos, podrían invertir una infraestructura, una mayor cantidad de capital, al que se invertiría si el impuesto sigue en el mismo balance que actualmente tiene, teniendo como beneficio el abaratamiento de costos por otros conceptos, tales como el de distribución de combustibles, haciendo que el precio de este sea aún más barato que si solo se reduce el impuesto, beneficiando a los mexicanos en diferentes aspectos, quienes tendrían un respiro a su golpeada economía familiar. El poder acceder a un combustible más barato, pudiendo destinar más recursos a otros rubros, tales como educación, salud o esparcimiento. Se abaratarían los precios de los alimentos, medicinas y demás productos básicos, ya que al ser distribuidos por un medio de transporte barato, el precio final pagados por los usuarios no sería tan alto. No podemos permitir que ese tóxico gobierno en la Federación que tenemos actualmente permita que el ciudadano cargue con este tipo de impuestos, cuyo final no se tiene claro, ya que se observó en la Ley de Ingresos Federal, no se presenta un desglose de ingresos que recibe la Federación en particular, de los ingresos por los aprovechamientos, de tal manera que en 2015 fueron recaudados 105,681 millones de pesos por este concepto, cuyo origen y destino no ha sido explicado y que sigue siendo la forma de gobernar del actual presidente priista, quien, facilitado por todos los diputados y senadores de su mismo partido y sus aliados políticos que éste tiene, fue a parar en los bolsillos de sus cómplices y dejando de lado, sin importar las necesidades primordiales de la gente que votó, y los puso en la situación y en el puesto donde están actualmente. Nosotros como mexicanos, merecemos tener un gobierno humano y ciudadano que atienda a la realidad del mexicano y sus problemas, que no estamos obligados en pagar por las deficiencias que la administración federal tiene, que incapacita por ineficiente forma de gobierno. Cargan los déficits presupuestales a nuestros bolsillos mediante impuestos desmesurados y exagerados. Como diputada local y creyente de los ideales del Partido Acción Nacional, seguiré apoyando y seguiré promoviendo todos los trabajos y políticas necesarias para lograr el desarrollo de los ciudadanos y que estos tengan un gobierno que esté a la altura de sus necesidades y de sus exigencias, empezando por un tema que perjudicaba a los mexicanos, especialmente a los chihuahuenses, el lograr que la Federación reduzca el 50% del valor del IEPS a los combustibles, tomando las cartas a mi posibilidad en el asunto y no dejar que se sigan cometiendo estos abusos del gobierno federal priista y sus cómplices. Una promesa moral que he manejado antes de ser candidata y el cual no pienso en ningún momento quitar el dedo del renglón. Y si bien es cierto que el PAN aprobó de manera general esta Ley de Ingresos Federal, también es cierto que se presentaron las reservas, especialmente en este caso del 50% del IEPS. Es cuanto. Gracias. Gracias, diputada. Sí, tiene el uso de la palabra la diputada Marisela Torres. Bueno, nada más para decirles a los que hoy se envuelven en la bandera, que ojalá que ese pensamiento lo tuvieran cuando aquí promueven muchísimas de las cuestiones antipopulares y que ustedes las ven ahora sí como muy bien hechas porque las hace el Partido Acción Nacional y porque como siempre son hipócritas y creen que son los dueños de la verdad. Y les quiero decir a los compañeros diputados de este lado,
pues que miren cómo los catalogan, ¿verdad? Ustedes también cuando apoyan alguna de las iniciativas que presenta el PAN, pues son cómplices de ese también gobierno corrupto, porque el hecho de que sean del PAN, les vuelvo a recalcar, que no son para nada los santos que se creen. Así es que vamos manejándonos con respeto, porque para eso son las mayorías, yo lo entiendo. Ustedes aquí mayoritean y sacan las cosas, pero yo creo que no deben de ofender a la gente, porque no solamente ofendan al partido, que en el caso del partido, pues yo entiendo que están muy ardidos, que les duele, que aun cuando han tenido en 2 ocasiones la presidencia de la República, la volvieron a perder y la perdieron por ineficientes, entonces que estén enojados, pero bueno, yo creo que hay que lucharse allá afuera. Yo entiendo que la diputada empezó su campaña, con eso ganó la vez pasada, lo que pasa es que quién sabe si ahora le aguante el temita del impuesto de la gasolina, porque durante todo el año no se había vuelto a acordar hasta el día de hoy que nuevamente va a buscar la reelección. Gracias, diputada. Sí, tiene el uso de la palabra la diputada Leticia Ortega. Y posteriormente el diputado Alejandro Gloria. Bueno, nada más aquí unas aclaraciones y precisiones, ¿verdad? No podemos hablar, diputada, de un monopolio de una empresa paraestatal, que es de todos los mexicanos. Aquí habría que aclarar eso, ¿no? Esta empresa paraestatal digna, que tiene mucha historia y que es Pemex, y que habla del esfuerzo de los mexicanos por ser autosuficientes en materia energética, ¿sí? No puede soslayarse. Entonces no estamos hablando de un monopolio, ¿verdad? El Pemex no es un monopolio. Monopolio es otra cuestión. Esta es una paraestatal, es del Estado, y el Estado somos el gobierno, somos el territorio y somos la población. Entonces aquí me gustaría precisarle eso. Pero también me gustaría precisar que este problema del alza de los combustibles no es una cuestión así de que, ay, vamos, los gobiernos actuales y el pasado están alzando los combustibles. Se aprobó y hubo un acuerdo, un pacto por México. Ese pacto por México fue firmado por el PRI, por el PAN, por el PRD, recuérdenlo, y de ahí viene todo esto, diputada. Si no producimos gasolinas baratas, es por una sola y sencilla razón, porque tenemos 4 refinerías paradas y porque tenemos que importar las gasolinas de Estados Unidos, apoyando no sé quiénes, ¿verdad? Ahí en Pemex y en el gobierno, gente que tiene un negocio en la importación de gasolinas, y es por eso que no quieren dar para atrás con esta política, que no es para nada una política que apoya a México y a los mexicanos. Es por eso que las gasolinas nunca van a bajar de precio, porque las importamos y luego Pemex todavía las vende, porque estas gasolinerías que ustedes están liberando aquí, o sea, para que ellos produzcan, o sea, ellos vendan sus gasolinas, se las compran todavía a Pemex, fíjense. ¿A qué precios? Pues a un precio muy elevado. ¿Por qué? Porque son gasolinas importadas, porque tenemos 4 refinerías paradas. No se vale venir aquí a decir cosas y envolverse, como dice la diputada, en la bandera. No. Eso es lo que está sucediendo, diputados y diputadas. Si no corregimos, no vamos a poder ser un país autosuficiente en materia energética. ¿De qué se trata? De venir aquí a decir que estamos en desacuerdo en que aumenten los precios de la gasolina. Pues no solamente es eso, es en hechos lo que ustedes hacen en el gobierno, en el Congreso de la Unión, sus fracciones parlamentarias, tanto del PRI, del PAN como de todos. No es posible que sigan ustedes tratando de defender cosas que no es cierto que ustedes defienden. Son cínicos y son sinvergüenzas. Adelante, diputado Alejandro Gloria. Casi aventó el micrófono. Gracias. Tranquila, Mileti.
No, yo solo quiero hacer una consideración. Poco creo que sepan realmente del tema energético muchos aquí. Y se suben a una tribuna a tratar de exponer la referencia con respecto al IEPS, cuando en sus gobiernos, 12 años, jamás lo hicieron. Después se consolidó, como bien lo mencionó la diputada Leticia, un frente amplio para hacer estas reformas que eran necesarias para el país, por si no lo saben. Y esas reformas necesarias van a ser contundentes para próximos gobiernos. O sea, eso que aprobamos nosotros, y nosotros porque el Partido Verde también estuvo involucrado, esa aprobación que se hizo en el Congreso de la Unión, que muy pocos de ustedes pudieran saber del tema realmente, se hizo con el fin y con la poca mezquindad del presidente de la República para que los efectos se vieran después, para que le tocaran al presidente que sigue. Pero eran beneficios y son beneficios que va a surgir y que van a estar en beneficio de todos los ciudadanos mexicanos. Entonces, venir aquí a decir que el Partido Verde es cómplice, el Partido Verde no es cómplice de nadie. El Partido Verde es único y exclusivo de los miembros del Partido Verde y en base a eso tomamos nuestras determinaciones. Si nos aliamos o no nos aliamos, y nos hemos aliado inclusive para que el Partido Acción Nacional, porque no se le olvide, diputada, que llegue y permitimos que llegara a la presidencia de la República con un presidente bastante baboso y bastante absurdo para el país, como fue Vicente Fox, ¿sí? Porque cuando se alían y les conviene para llegar, ahí sí están puestos. Cuando pierden, y es en el caso de los dos, del PRI y el PAN, entonces perdieron por nosotros, por nuestra culpa. Mira qué bonito. Aquí la relación es de responsabilidad y estamos hablando de temas políticos y de categoría. Y la categoría hay que tenerla y sostenerse siempre. Y hay que tener palabra, que muy pocos de aquí la tienen. Gracias. Esta presidencia, sí, adelante, diputada María Antonieta Mendoza. Sí, nada más quiero ser muy breve. Comparto las opiniones de quienes me antecedieron. Nada más que suena absurdo, ¿no? Ser candil de la calle y obscuridad de su casa. Yo creo que hay que empezar por casa. Y sobre todo, pues también para tener la lengua larga hay que tener la cola muy corta. Y en este caso yo creo que, pues bueno, está mucho que desear. Y también quiero comentar, porque escuché dentro de algunas situaciones que en el posicionamiento, cómo les gusta tomar la bandera de educación para ciertas cosas. O sea, todo esto que se podría estar ahorrando, algo así escuché, ¿verdad? Que decían que para el tema de educación y de salud, aquí en el estado de Chihuahua es donde deberían poner los ahorros e implementarlos en las escuelas y dejar de privatizar o intentar privatizar la educación. Dejen de tomar el tema educativo como bandera para cuando les conviene y cuando no, dejar a los maestros, a los alumnos y a los padres de familia en unas condiciones deplorables. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputada. Esta presidencia recibe los asuntos planteados y en su caso se les otorgará el trámite correspondiente. Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, se cita para la próxima, que se celebrará el jueves 26 de octubre del presente año a las 11 horas en el recinto oficial del Poder Legislativo, con el propósito de llevar a cabo la 16ª sesión ordinaria. Y siendo las 13 horas del día 24 de octubre del año 2017, se levanta la sesión. Muchas gracias, señoras y señores diputados, que tengan buenas tardes.